Hola, somos el grupo SIVA y esta es nuestra presentación del taller número 1 para redes neuronales. Bueno, partamos con la hipótesis. La hipótesis que seleccionamos fue la número 8, que es el tiempo que tarda una red en aprender una determinada tarea es independiente de la tasa de aprendizaje. Entonces, ¿qué es la tasa de aprendizaje? Pues es un hiperparámetro que controla qué tan rápido se adapta nuestro modelo al problema. Y como es una tasa, solamente puede tomar valores entre 0 y 1. Esta tasa de aprendizaje es fundamental en el gradiente descendiente, pues aparece como factor en la ecuación, lo cual significa que determina la longitud del vector gradiente por cada epoch de aprendizaje. Además, teóricamente hablando, la tasa de aprendizaje con valor bajo sugiere que la red requerirá de más epoch de entrenamiento debido a que se generarían cambios muy pequeños en la matriz de parámetros, lo cual aumentaría el tiempo de aprendizaje. Caso contrario ocurriría en una tasa muy grande, donde la matriz cambiaría rápidamente y disminuiría el tiempo de aprendizaje, pero esto podría llevar a que el modelo no converja. Ahora evaluaremos los datasets. Como dataset inicial, se utilizó un conjunto de 44.898 noticias categorizadas como reales o falsas, a las cuales a las noticias reales se le asignó el valor 1 y a las falsas el valor 0. Entonces se decidió como objetivo de la red predecir en qué categoría se encuentra una determinada noticia. En primera instancia se hizo el preprocesamiento de la data observando qué tan balanceada se encuentra la distribución de la noticia. Como el reparto de cada categoría era de tamaño similar, se procedió a analizar los parámetros de cada tabla. Se identifican 5 parámetros que componen el dataframe, las cuales son el título, el cuerpo de la noticia, la referencia, su fecha de publicación. Sin embargo, para efecto de nuestro estudio, se decidió predecir mediante la utilización del título de la noticia. Para que cada título sea identificable por la red, se estandarizó las palabras que componen al título y se hizo un word embedding eliminando las palabras que no generan peso dentro del lenguaje, tales como los conectores, preposiciones, etc., creando así un arreglo de string que posteriormente se codificó a una representación numérica. Una observación importante es que se rellenó cada arreglo de títulos con ceros para cumplir que cada uno de los parámetros cumpliera con un tamaño de 20. Por esto mismo, se decidió hacer una red feedforward dotada con 20 neuronas de entrada seguidas por una capa embedding que transformará cada parámetro en su versión one hot. Luego se pasará el resultado a una capa flatten que preparará el vector para su paso por tres capas densas para luego entregar el resultado mediante una capa de salida. El segundo dataset seleccionado cuenta con un conjunto de 303 datos clínicos de personas que sufrieron o no ataques cardíacos, siendo los primeros etiquetados con 1, mientras que los segundos son etiquetados con 0. Por lo tanto, el objetivo de la red es predecir según sus datos clínicos si una persona sufrirá o no un infarto. Este dataset contaba con 8 variables categóricas y con 5 variables continuas. El primer grupo se llevó a variables dummy, es decir, se clasificaron en nuevas columnas mutuamente excluyentes. El resto de los datos se normalizaron. Debido al preprocesamiento anterior, se optó por implementar una red feedforward densa con tres capas ocultas, utilizando como entrada 20 neuronas según el número de parámetros de cada fila. Como salida se propuso utilizar una sola neurona que prediga si es posible predecir un infarto. Cada neurona perteneciente a la capa oculta utilizan como función de activación la rectificadora y como salida una sigmoidal. Para el dataset 3 o el dataset sintético, se utilizó un conjunto randomizado de puntos creado por nuestro equipo. Estos puntos fueron clasificados en dos colores, los cuales fueron categorizados como 0 o 1. Y los puntos fueron creados de tal manera que las categorías se encuentren balanceadas entre sí. Debido a que el dataset es sintético, no se hace un preprocesamiento tan profundo en comparación a los anteriores, por lo que nos limitamos solo a dividir los conjuntos de entrenamiento y de test. Ahora vamos a ver la metodología. Para hacer las pruebas para aseverar o refutar nuestra hipótesis, se debe lograr que por cada learning rate la red aprenda lo mismo, lo que es igual a que aprenda hasta un determinado valor de error. Para ello se creó una clase llamada Early Stopping by Lossball, la cual tiene como objetivo detener prematuramente el entrenamiento de la red cuando la loss rebasa un determinado umbral. En cada caso experimental se utilizaron 6 tasas de aprendizaje correspondientes a los valores mostrados en la lista RL. Para el dataset 1 se estableció una cantidad de POCs de 100 y un valor de 0,3 como valor umbral para la loss. Los resultados son los siguientes.
Con un learning rate de 0.0015, con 0.015 paró prematuramente a los 5 segundos, con 0.15 a los 3, con 0.5 a los 2 y 0.95 a los 1.94 aproximadamente. Con el segundo dataset, la complejidad de la red no era mucha, por lo que se estableció una cantidad de 5000 epochs y un valor de 0,2 como valor umbral para la loss. Los resultados fueron los siguientes. Con el primer learning rate se demora 41 segundos, con el segundo 11, con el tercero 1.49, con el cuarto 0.42, con el quinto 0.35 y con el sexto 0.37. Finalmente, para el tercer dataset se replicó lo mencionado en el dataset 1. Se intentaron con 100 epochs y un valor umbral de 0.3. Los resultados están plasmados en la siguiente imagen. Entonces, ¿qué obtuvimos finalmente? Pues a partir de los resultados que obtuvimos en la fase experimental podemos notar que sí hay una relación entre el learning rate y el tipo de aprendizaje, mostrándose una clara proporcionalidad inversa, es decir, a mayor learning rate, menor el tiempo empleado en aprender, en nuestro caso, llegar a un lost DAO. Estos resultados son coherentes con la teoría. Cabe mencionar que incluso se logró encontrar un caso en donde, con un learning rate muy cercano a 1, la red divergía. En conclusión, se refuta la hipótesis. Ya pasando a la parte final, que corresponde al challenge en Kaggle, se nos dio un dataset con el cual debíamos generar un modelo de red neuronal que predigiera el valor de una casa. Este dataset consta de un conjunto de casas, que vendrían siendo las filias en este caso, con ciertos atributos, los cuales consisten en el número de habitaciones, el número de baños, el área de la casa, su zip code y el precio, que corresponde a la variable target, a predecir. Se nos entregó también una parte del conjunto total de 443 casas con su respectivo precio, con el objetivo de entrenar el modelo. Y otra porción del dataset completo de 92 casas, pero en este caso sin su precio, que corresponde al conjunto de testing con el cual se debían enviar los submits a Kaggle, con todas las predicciones hechas por nuestro modelo. Adicionalmente, se nos entregó una colección de imágenes correspondientes a las mismas casas que se encuentran en el dataset. Son 4 imágenes por cada casa, en donde cada una corresponde a una foto del baño, de la habitación, de la cocina y del frontal de la casa. Basando en análisis o visualización del comportamiento de las características del dataset, notamos en primer lugar que el zip code corresponde a una variable categórica, ya que describe en qué zona se encuentra la respectiva casa y no necesariamente demuestra un comportamiento lineal, ya que es posible que zip codes cercanos numéricamente estén lejos o no exista similitud en cuanto a la zona. Adicionalmente, se puede notar que existe un desbalance considerable respecto a esta característica, puesto que existe gran cantidad de casas o zip codes, perdón, que agrupan a muchas casas, mientras que otros zip codes agrupan a 10, 5, incluso hay algunos que agrupan o que tienen a solamente una casa en esa zona. Esto presenta un problema a resolver, puesto que esta distribución tan dispareja respecto al zip code podría dar problemas a la hora de predecir, sobreajustando a la red a darle más importancia a algunos zip codes con mayor representatividad numérica. Pensamos en un momento en la idea de eliminar directamente aquellas muestras con zip codes que contengan menos de cierto número de casas, por ejemplo, menos de 10 o menos de 15, lo que descartamos puesto que se reduciría nuestra cantidad de muestras para el entrenamiento y porque estaríamos perdiendo el espectro total de los zip codes a entrenar y luego podría darse el caso de predecir alguna muestra del conjunto de testing que esté contenida en un zip code previamente eliminado y que la red no supiera de o no haya entrenado con ese zip code en particular. Finalmente nos decidimos por mantener todas las muestras y categorizar el parámetro zip code mediante el label binarizer, lo que separa los zip codes en características binarias, asignando 1 cuando la casa corresponde a dicho zip code. En cuanto al preprocesamiento de imágenes, se rescalan a un tamaño de 240 por 240 con el fin de reducir la dimensionalidad de entrada y se normaliza para que esos píxeles estén en un rango entre 0 y 1. Bueno, aquí podemos ver también el hecho de que se estandarizó, o sea, se normalizó y podemos ver las imágenes, por ejemplo, esto es para una sola casa. Aquí les mostramos que quedaron cuadradas y de 240 por 240. Además, bueno, guardamos los ID de las casas que lo ocupamos internamente y la variable o el target, que es el objetivo del entrenamiento. Además, bueno, aquí tratamos cada una de las imágenes y las asignamos a un dataset por cada casa. Por ejemplo, tenemos las imágenes de los baños, de las habitaciones, del frontal y de la cocina.
agrupadas y luego las separamos para tener la data de entrenamiento. Podemos ver aquí que son 443 muestras de 240 por 240 por 3, haciendo los canales RGB. Lo mismo para el dataset de testing. Bueno, en cuanto al preprocesado de la metadata, como podemos ver aquí tenemos las habitaciones, los baños, el área y el zip code como variables numéricas, lo que en este caso el zip code vendría siendo categórica dada la interpretación, y están todas en su escala normal. Para el preprocesado lo primero que hicimos fue aplicar un min-max scaler a las variables numéricas de baños, habitaciones y área, dejándolas entre un rango entre 0 y 1. Y además se aplica lo que es el label binarizer que mencionamos anteriormente para el zip code, dejando cada zip code en una columna y asignando el valor 0, o sea, 1 cuando corresponde y 0 para el resto de los casos. Y en este caso esto lo que hace es agregar cerca de 49 columnas al nuestro dataset de entrenamiento. Bueno, acá lo que hace pues es separarlas nuevamente por los índices que se nos dio anteriormente, que serían los 443 primeros para el entrenamiento y el resto para el testing, que estas son las que no tenían el precio y nosotros no lo sabíamos. Pasando a la red neuronal, se propusieron dos modelos, uno que considera como input tanto las imágenes como la metadata y otro en donde solamente se considera la metadata. El primero consta de una arquitectura que tiene 4 redes convolucionales, una para cada tipo de imagen y una feedforward para la metadata. Estas ramas se concatenan para luego pasar por otra feedforward antes de hacer la predicción. Bueno, aquí podemos ver la estructura general. Vemos que tenemos 4 ramas de convolucionales donde entra cada tipo de imagen. Por ejemplo, entra la de los baños, las habitaciones, la cocina y el frontal. Y acá entra la metadata, que vendrían siendo las 52 características. Podemos ver aquí también que estos son los tamaños de los shapes de la imagen. 240 por 240 por 3. Luego, bueno, aquí hay una serie de convoluciones. Se hace convolucional y junto a una max pooling se hace esto 3 veces, seguido de una convolucional y un dropout para desactivar cierta porción de la neurona. Luego se hace un flatten para luego pasar todas estas pequeñas salidas internas de las convolucionales hacia un concatenate y bueno, acá por su parte una feed forward con capas densas que también saca una entrada acá al concatenate. Y luego pasa una feed forward con 3 capas ocultas, 3 capas densas de 128, 32 y 16 unidades cada una. Y una última neurona de salida con una sola neurona que viene a predecir el precio. Bueno, esto en cuanto a al modelo convolucional que contiene, bueno, convolucional y mixto, que contiene también las imágenes, además de la metadata. Y propusimos el otro modelo, como mencionamos anteriormente, que corresponde solamente a una feedforward o una fully connected con 4 capas densas, o sea, ocultas. Y lo que hace es solamente tratar la metadata, es decir, los números de baños, de habitaciones, el área y los zip codes, que en este caso obviamente son 52 características de entrada, puesto que se binarizaron los zip codes. Finalmente, teniendo en cuenta los submits y las pruebas realizadas, el modelo que obtuvo un mejor score fue el segundo, el de las capas densas o fully connected, em, obteniendo un MCE significativamente menor que el primer modelo que toma en cuenta las imágenes. Esto nos llamó la atención ya que si bien nuestro objetivo con esta red neuronal grande que tiene las convolucionales era extraer las características más importantes de cada imagen y agregarlas como parámetros extras, por decirlo de una manera, a lo que es una feed forward que contiene todo. Esto antes de la práctica quizás uno consideraba que era la mejor opción ya que extraímos información desde las imágenes y se la sumaba a la información de la metadata. Bueno, en la experimentación fue lo contrario, obtuvimos un score menor y bueno, a modo de análisis y retrospectiva se puede ver y mencionar que los resultados obtenidos pudieron ser mejores considerando algunos cambios. Por ejemplo, si se hubieran aplicado la técnica de Vince para el área de la casa,
ya que dada su dispersión respecto a la variable de precio, se pudo haber dejado la característica área como intervalos discretos, algo que pudo haber tenido un efecto positivo. Otra alternativa también puede haber sido aplicar un modelo de red más complejo con variantes como skip connections, por ejemplo, hacerla una arquitectura mucho más compleja, quizás, o directamente, que yo creo que hubiera sido lo mejor, hacer esto un poco más complejo y agregar skip connections o algún tipo de variante con el fin de obtener mejores resultados. Por parte del dataset, una posibilidad que pudo haber mejorado los resultados era balancear la data con respecto al zip code y quizá agregando una data extra con cierto ruido y así tener una cantidad de casas por zip code con una mejor distribución.